tan extenso. Vale, entonces yo les compartí ahorita a las 9:18 les envié un correo electrónico con la presentación que vamos a utilizar para conversar acerca de lo que son las matemáticas financieras, obviamente también algo superficial, tangencial, ¿vale? Porque no podemos ahondarnos, pero sí para que tengamos entonces eh, pues los conceptos fundamentados con respecto al manejo de fundamentos de finanzas. ¿Me confirman por favor si están viendo mi diapositiva? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a abordar algunos tópicos de matemáticas financieras, ¿vale? En términos generales tenemos tres definiciones de matemáticas financieras, que podríamos decir que se define como un conjunto de técnicas y conceptos o técnicas cuantitativas que se utilizan para evaluar y comparar diferentes alternativas económicas. Entonces, en sí, cuando nosotros estamos hablando de matemática financiera, lo que pretendemos es utilizar una serie de herramientas para yo poder comparar alternativas de inversión. ¿Ok? Entonces yo necesito de matemática financiera, por ejemplo, para poder determinar, bueno, un préstamo que estoy realizando con una entidad bancaria, ¿es bueno o es malo? Obviamente hay muchos factores que pueden depender, no solamente del monto que me puedan prestar, sino del plazo, pero uno de los aspectos fundamentales es la tasa de interés. Entender la tasa de interés y cómo funciona la tasa de interés es muy importante para cualquier gerente, ¿ok? Sino que lo digan nuestros compañeros de BBVA. Obviamente, si nosotros no entendemos cómo funciona el mercado bancario, cuáles son las tasas de interés que se cobran, más o menos en qué rango están, qué tipo de créditos puedo acceder, pues obviamente para maximizar mis beneficios en cuanto a fuentes de financiación se refiere, entonces yo obviamente voy a estar en desventaja con respecto a la competencia o con respecto a lo que se supone que yo debería hacer al momento de tomar decisiones como gerente, ¿vale? Así es, profe. ¿Vale? Entonces, en términos generales, las matemáticas financieras me van a ayudar a entender cómo es el manejo del dinero en el tiempo y sobre todo poder comparar diferentes alternativas para escoger la que en teoría es la que más le conviene a la empresa. ¿Por qué digo en teoría? Porque es que la experiencia a mí me dice, y sobre todo también a veces la lógica, que muchas veces los inversionistas pueden que no tomen la mejor opción, no porque no quieren, sino porque muchas veces deben escoger de cierta manera, obligados por circunstancias, alguna alternativa diferente a la que se supone que es la mejor opción, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, como empresario quiero obtener un crédito de un banco y yo obviamente hago un análisis de mi capacidad de endeudamiento y puedo llegar a la conclusión de que efectivamente cualquier banco me puede, por ejemplo, prestar ese dinero y supongamos que efectivamente es así. Entonces, yo al final de tantas alternativas que veo, por ejemplo, puedo escoger dos, ¿listo? Escojo dos y hay una, por ejemplo, en donde me dan una tasa, por ejemplo, anual, supongamos, del 10%. Y hay en el otro banco, en la otra alternativa, por ejemplo, me dan una tasa del 9%. Entonces, si nosotros miramos esos dos aspectos, cualquier persona diría, yo necesariamente debo escoger el banco en donde la tasa sea mucho menor, ¿vale? Que sea, por ejemplo, del 9% efectivo anual, ¿ok? Pero el empresario puede que termine tomando la tasa del 10%. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Se supone que el costo financiero de la alternativa que escogió es mayor que la que desechó. Eso racionalmente no tendría sentido, pero sí tiene sentido porque quizás el costo del dinero no es, no es la única variable que yo deba analizar para poder decidir si finalmente pues yo debo elegir una opción o no. Quizás de pronto en en la opción que es más cara, quizás me están dando un plazo mayor y como me están dando un plazo mayor, eso quiere decir que el flujo de caja que yo debo disponer para pagar la cuota sea mucho menor. Quizás yo no tenga el flujo de caja para poder responderle al banco que me está ofreciendo la tasa más baja. Y si tenga el flujo de caja para responderle al otro. Entonces, finalmente,
la disponibilidad de flujo de caja es lo que me determina a mí escoger entre una de las alternativas, aunque paradójicamente yo deba escoger aquella que es más costosa, ¿vale? Entonces, en términos generales, nosotros en matemática financiera lo que tratamos es de tratar de incluir dentro de una decisión pues varias variables en cuanto al uso que yo le doy en el dinero a través del tiempo, ¿vale? Eso es básicamente lo que nosotros buscamos en las matemáticas financieras. Esto es una definición de un libro de finanzas que es de dos autores, que es Blank and Tarkin. En términos simples, la ingeniería económica, así también se conoce, es un conjunto de técnicas que hacen la comparación de diferentes alternativas sobre una base económica. ¿Ok? Es lo mismo, volvemos acá a lo mismo, comparación. Alternativas y comparación económica, es decir, muy similares las definiciones, aunque esta obviamente es mucho más resumida, mucho más sucinta. Pues en términos generales lo que pretendemos con la matemática financiera es poder tener herramientas para comparar diferentes alternativas, ¿vale? Sobre todo cuando se trata de alternativas de financiación, que es uno de los aspectos más importantes dentro de las finanzas empresariales. Esta definición de Johnny Mesa dice que es una rama de la matemática que se soporta en la aritmética, por eso él dice que debería llamarse aritmética financiera, otro nombre, ¿vale? Dado que para el manejo de esta rama solo se necesita aplicar operaciones básicas de la aritmética, sentido común y capacidad de análisis, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de matemática financiera, nosotros no tenemos que aplicar operaciones, por ejemplo, de cálculo, por ejemplo, integrales, derivadas y cierto tipo de, sí, de operaciones matemáticas avanzadas, sino que en realidad en la matemática financiera lo que nosotros pretendemos o lo que debemos hacer es utilizar operaciones básicas de aritmética, suma, resta, multiplicación, división y en algunos casos utilizamos potenciación y logaritmos naturales, ¿vale? Pero en realidad no utilizamos operaciones matemáticas complejas. Requiere sentido común y capacidad de análisis, ¿vale? Acá hay otros nombres, además de matemática financiera, ya les dije que se conoce como ingeniería económica. Incluso los ingenieros ven el curso de ingeniería económica, ¿vale? Y este nombre de aritmética financiera que se lo debemos es al señor Johnny Mesa, ¿vale? Toda la matemática financiera que nosotros conocemos e inclusive las mismas finanzas se soportan en lo que es el valor del dinero en el tiempo. Este es un concepto que íntegramente está o que es inherente a nuestra economía, ¿vale? Les voy a decir por qué. Fíjense en esta pregunta. ¿Es lo mismo recibir 1.000.000 de pesos dentro de un año que recibirlos hoy? ¿Vale? Aquí está la respuesta. Lógicamente no. ¿Vale? No, lógicamente no. Algunos aspectos que tienen que ver en la respuesta son la inflación, el costo de oportunidad, el riesgo, etcétera. En términos generales, una cantidad presente vale mucho más que la misma cantidad en el futuro. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del valor del dinero en el tiempo, nos hacemos referencia a que el dinero, es decir, al efectivo que usted dispone o de que dispone la empresa, está sometido a unos factores o fenómenos macroeconómicos que terminan determinando que ese mismo dinero en diferentes periodos del tiempo va a tener diferente poder adquisitivo. Ok, entonces, si llevamos la pregunta, 1.000.000 de pesos de hoy son mucho más valiosos que el mismo millón dentro de un año, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en términos generales, el dinero, producto principalmente de la inflación, va perdiendo la capacidad de compra. Es decir, la capacidad de poder comprar. ¿Listo? En ese sentido, entonces, es mejor o más valioso
una cantidad X, en este caso 1.000.000 ahora que dentro de un año, ¿vale? Ahora, si a mí me repitieran la pregunta nuevamente, ¿es lo mismo recibir 1.000.000 hoy que dentro de un año? Pues yo diría no. Y si me preguntan, ¿qué prefieres, recibirlos hoy o dentro de un año? Yo naturalmente le voy a decir, yo prefiero recibirlos hoy. Primero, por el riesgo. ¿Qué tal que dentro de un año la persona que me los va a pagar no tenga para pagarlos o en su defecto no quiera pagármelos? ¿Vale? O en su defecto, si me los van a regalar, ¿qué tal que la persona al cabo del año se arrepiente y me dijo, no, ya no te voy a regalar nada? Entonces, obviamente, siempre es mejor recibirlo ahora. Por eso un dicho dice, más pájaro en mano que 100 volando. Entonces, es mejor recibir el dinero hoy, por riesgo. Además de eso, si yo recibo el dinero hoy, yo lo podría invertir. Y ese mismo 1.000.000 de pesos yo lo podría convertir en mucho más dentro de un año. Si, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar con ellos, empiezo, por ejemplo, compro algún producto, lo revendo o presto dinero y cobro intereses por eso, entonces yo ese 1.000.000 de pesos lo puedo transformar en mucho más al final del año. Entonces eso tiene que ver con el costo de oportunidad. Miramos el riesgo, miramos costo de oportunidad. Y finalmente yo lo debo recibir hoy porque ese 1.000.000 de pesos va a perder su poder de compra al cabo de un año. Es decir, inflación. Entonces el valor del dinero en el tiempo es el que da origen, ¿ok?, a todo lo que nosotros conocemos como finanzas, ¿vale? Si el dinero no tuviera valor en el tiempo, por ejemplo, los bancos no tuvieran pues, no tuvieran ninguna razón de ser, no existiera. Porque, ajá, ¿y para qué? Si un peso va a valer hoy lo mismo que dentro de un año, entonces yo para qué me voy a dedicar a prestar plata si presto hoy 1.000.000 y dentro de un año me van a volver el mismo millón. No, no prestó plata, no tendrían ninguna razón de ser, ¿vale? El banco presta porque va a recibir un interés, ¿vale? Entonces, en ese sentido, este es el soporte, este concepto es el soporte a todo lo que nosotros conocemos como las matemáticas financieras e incluso hay textos de finanzas que establecen que este es uno de los principios básicos de toda finanza, entender que el dinero en la medida que va pasando el tiempo va a tener diferentes valores, ¿ok? La cifra es exactamente la misma, es decir, 1.000.000 ahora, 1.000.000 dentro de un año, 1.000.000 dentro de 5 años, es decir, la cifra es exactamente la misma, ¿vale? La cifra, pero lo que va cambiando es el poder de compra que tiene el dinero, el poder de compra, ¿vale? Yo por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, aquí hay algunos, por ejemplo, que de pronto compraron casa, de pronto hace mucho, o quizás los papás se acuerdan de cuánto pagaron los papás por una casa. Si yo les pregunto, por ejemplo, a alguien, ¿recuerdan cuánto pagó por la casa que tuvo, la primera casa que tuvo, o en su defecto, cuánto pagaron sus papás por la casa donde usted vivió en la infancia? Más o menos, si alguien me dice cuánto sería, yo le agradezco, para poner un ejemplo. Profe, 1.5 veces el valor de la compra. por No, ejemplo, no entendí, señor Rafael. O sea que si antes, me acuerdo cuando, bueno, yo compré una casa hace muchos años y terminé pagando el valor del crédito 1.5 veces, me costó 100, terminé pagando 150 millones Ah, ok, en el listo. transcurso de los 10 años. Ah, vale, vale, listo. No, si no, quiero es el valor de la compra, pero de pronto, ¿hace cuánto fue la compra de esa casa? Hace unos 10, 12 años más o menos. Ok, de pronto ahí, vale, listo. De pronto ahí el ejemplo no va a ser tan llamativo, pero listo. Luis, tú me vas a decir algo. sí, profe, le iba a comentar que, por ejemplo, mi abuelo me contaba que la casa, cuando él la compró en su época, eso hace más de 35 años, 40 por allá, lo que le costó fueron 55, o sea, 55 pesos en su época, o lo equivalente a 55.000 pesos. Era lo que le costó y me dice él que porque en ese momento, o sea, ellos pagaban como tal, le pagaban al otro dueño, pero en realidad no se hacía una titulación ni un traspaso, sino que esperaban a que la alcaldía o el ente hiciera titulaciones colectivas y terminaban ahorrándose ese gasto. Ok, vale, Pero listo.
sea, en general, o sea, lo que trato de viene a colación es que en esa época como que todavía no habían las cifras de 1.000.000 de pesos, 55 millones de pesos, sino que era como que eh, en la cifra de esa época. Vale, listo. Muchas gracias. Señora Merly, ¿usted iba a decir algo? No, profe. Ah, ok, listo. Vale, entonces, por ejemplo, vamos en el ejemplo que dice Luis. Esa casa, supongamos que costó 55.000 pesos hace 40 años, ¿vale? ¿Cuánto es el valor de esa casa hoy, Luis? Pues, profe, en la ubicación donde está actualmente vale 155 o sea, en la referencia, el avalúo que hacen. Ok, ese sería Pero el avalúo catastral, pero comercial claro, debe ser el doble. sí, porque tiene Sí, unos locales comerciales que están en la esquina, o sea, esa misma casa tiene unos locales comerciales que hizo, entonces es diferente como que el avalúo comercial al catastral. Sí, claro, claro, listo. Jennifer, me iba a decir algo. No, iba a decir que sí, que por lo bajo 300 millones. Usted sabe que el catastral está por alrededor del 50% de lo que está comercialmente evaluado. Vale, listo. Era lo que... Listo. Entonces fíjense en el ejemplo. Hace 30, 40 años, con 55.000 pesos se podía comprar una casa. Con 55.000 pesos. En el ejemplo que estaba colocando Luis, ¿listo? Vaya a ver si hoy en día con 55.000 pesos le alcanza para comprar siquiera 1 metro cuadrado. Ni siquiera construido, sino de lote baldío, para que vean que ni siquiera le va a alcanzar para eso. Entonces, la misma cantidad en el pasado tenía un mayor poder de compra. ¿Qué es? Que con 55.000 pesos hace 40 años se podía comprar una casa, hoy en día solamente alcanza para un par de, qué sé yo, para un par de chanclas o de pronto comprar, qué sé yo, algo de mercado, ¿vale? un día de mercado nomás y eso, Sí, mucho. correcto. Entonces, al punto que ves que la misma cifra, si yo la analizo a través del tiempo, implica que el dinero va a ir perdiendo su poder de compra. Va a ir perdiendo su poder de compra hasta el punto de que va a llegar un momento en que, por ejemplo, ciertas cantidades ya ni siquiera la gente las quiere tomar. Por ejemplo, hay monedas que hay gente que le dan, por ejemplo, monedas de 100 pesos, de 50 pesos y lo que hacen es tirarlas a la basura. Todo lo que está haciéndome estorbo, ¿cierto? Yo lo he visto. ¿Por qué? Porque esa cantidad ya prácticamente no vale nada. O en su defecto, miren, por ejemplo, cuando hubo esa ola de migración de Venezuela, que yo recuerdo que en los semáforos a ti te vendían pues la colección de todos los billetes en todas las dominaciones de bolívares. Regálame lo que quiera, me decían en los semáforos. Mira, coge aquí para que le muestres a tus hijos, para que le muestres, para que conozca los bolívares, pero regálame lo que sea. Yo no quiero eso, dame pesos. ¿Ok? Entonces es como que llega a un punto en que el dinero puede no llegar a valer nada, o sea, una cifra en particular. ¿Y eso se debe a qué? Al valor del dinero en el tiempo, ¿ok? Y específicamente a lo que estaba diciendo, inflación, costo de oportunidad, riesgo, y en algunos casos también a la devaluación. Es decir, el poder adquisitivo que pierde una moneda frente a otra. Es decir, entre mayor pérdida tenga una moneda frente a la otra, eso lo que está haciendo es abaratando la moneda, es decir, quitándole valor. Eso termina influyendo en el valor de la moneda, no solamente hacia el mercado internacional, sino también dentro del mismo mercado doméstico, que es lo que está pasando, lo que nos pasa a nosotros generalmente con el dólar. Es decir, cada vez el dólar te adquiere más fuerza. ¿Ok? Veamos entonces lo que es la tasa de interés. La tasa de interés en términos generales, yo la defino como la manera o la forma en que yo mido los intereses. Es decir, yo mido el interés a través de la tasa de interés. ¿Vale? La tasa de interés, yo lo que hago es expresarla en términos porcentuales, como les tengo acá. 25% anual, 15% semestral, 9% trimestral, ¿ok? Eso quiere decir que la tasa como tal se expresa
porcentuales. ¿Listo? La tasa de interés puede depender de la oferta monetaria. La oferta monetaria hace referencia a la cantidad de dinero que está circulando en nuestra economía, ¿vale? Una alta cantidad de dinero en nuestra economía generalmente lo que va a pasar es que va a generar inflación, ¿ok? Cuando hay mucho dinero circulando en la economía, eso genera inflación. ¿Por qué? Porque la gente, al haber más dinero circulando en la economía, la gente estaría dispuesta a comprar más cosas y más caras. ¿Qué es lo que sucede cuando hay muy poca circulación de dinero en la economía? Y entonces eso implica que la gente empieza a resguardar dinero porque piensa que, que puede haber, por ejemplo, necesidades futuras. Es muy parecido a lo que pasó en la pandemia. Muchas personas, por ejemplo, que iban de pronto o tenían un dinero destinado para algunas actividades, por ejemplo, improductivas o de ocio, cuando llegó la pandemia, bueno, esto no sabemos cómo va a ser, al principio había mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué? Bueno, frenemos todo ese tipo de gastos que íbamos a tener y esperemos a ver qué está pasando. ¿Eso qué hizo? Que hubiera menos dinero circulando en nuestra economía, en las calles. Obviamente al punto de que hay algunas empresas que finalmente quebraron, no aguantaron toda esta situación en la que todavía estamos sumidos, ¿vale? Entonces terminaron quebrando. Hay otras que están resistiendo, pero, pero muchas personas dejaron de comprar muchos productos, sobre todo, por ejemplo, y no quiero con esto empezar una polémica, sobre todo, por ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas tienen saldos en rojo. ¿Ok? Ahora ya empezaron como que a mover la operación y empezaron a generar y todo eso. Bueno, listo, están entrando otra vez, pero en pleno pico de la pandemia y en estos 2 meses atrás, pues obviamente desastroso para las aerolíneas. Una situación como esta la que estamos viviendo, ¿vale? La oferta monetaria también depende de las necesidades que tenga el mismo gobierno, de la inflación, de las políticas del gobierno. Es un indicador muy importante para la economía del país porque le coloca valor al dinero en el tiempo, ¿vale? En nuestro caso particular, el Banco de la República es el que tiene bajo sus funciones lo que es la política monetaria, ¿vale? Con la política monetaria, el Banco de la República lo que hace es tratar de controlar la inflación. Básicamente, una de las principales funciones del Banco de la República, además de emitir el papel moneda que circula en nuestra economía, es decir, los billetes, también es controlar la inflación. Esa es una de las principales funciones del Banco de la República, ¿vale? Y para eso se vale de lo que uno conoce como la política monetaria, que es subir o bajar la tasa de interés de referencia del Banco de la República. ¿Ok? Que a partir de la pandemia ha ido bajando considerablemente. Y antes era trimestral. Ahora creo que la está ajustando de manera mensual, si no estoy mal. Porque obviamente en una situación como la que estamos viviendo, pues uno no puede mantener un indicador de estos 3 meses, tiene que revisarlo constantemente. Entonces, más o menos trimestralmente lo estaba revisando, pero ahora lo está revisando creo que de manera mensual. Esa tasa creo que está como en el 2%, más o menos. ¿Ok? Si es que ya no la bajaron. No, yo creo que la bajaron, creo que está en 1.75. 1.75 creo que es la que está. Ya la bajaron. Creo que yo tengo ese dato por ahí en una diapositiva más adelante. ¿Vale? ¿Cómo yo mido el interés? El interés, pues como para yo entender conceptualmente cómo se mide, pues simplemente, la tasa de interés, yo simplemente debo tomar los intereses que se generan en una operación y dividirlo entre P, que significa el valor presente de la operación. ¿Ok? Pero eso no nos vamos a concentrar mucho en esto, ¿vale? Sino que simplemente como para que tengamos, bueno, ¿cómo mido yo la tasa de interés? Pues simplemente divido el interés entre el valor con el que empezó una operación, ya sea de crédito o de inversión, como sea, pero más o menos sería así.
La tasa de interés, a pesar de que se expresa siempre porcentualmente, lo que se sugiere es que cuando yo la utilice en cualquier fórmula, la utilice en forma decimal, ¿vale? Es lo que se recomienda. Claro está, cualquier persona puede utilizar la tasa como quiera. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿vale? La unidad de tiempo en la que está expresada la tasa generalmente es el año. Por eso es que nosotros en términos generales vemos tasa efectiva anual. Es tratar de encontrar cuál es el costo de financiación o el costo de inversión de una inversión o de un crédito en un año. Por eso estoy diciendo que en términos generales nosotros vamos a encontrar que la tasa se expresa en años. Lo que no quiere decir que yo no pueda encontrar expresiones menores a un año. ¿Ok? Si no se especifica la unidad de tiempo en la cual está expresada la tasa, nosotros vamos a suponer que se trata de una tasa anual. Que siempre que damos una tasa y no sepamos la unidad de tiempo, entonces nosotros vamos a entender que se trata de una tasa anual, ¿vale? En caso, por ejemplo, de nuestra economía, la tasa anual generalmente va a estar expresada también en términos mensuales. Entonces, hay una manera también de expresar la tasa muy comúnmente y es en términos mensuales. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los asalariados, es decir, de las personas naturales, generalmente las operaciones que se pactan implican pagos o cuotas mensuales, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de las empresas quizás eso no es así. Ahora, yo le pregunto a Jennifer, ya que tenemos aquí información certera de un banco. Jennifer, yo como persona natural puedo hacer un préstamo en el BBVA y, por ejemplo, acordar pagos trimestrales. No, profe. Mensuales, solamente mensuales. Sí existe de pronto una modalidad, nosotros, BBVA, en donde puede usted hacer digamos, pactar una cuota semestral mayor. Eso sí puede hacer. Que para los Pero asalariados. eso sería como un abono a capital extra. Exacto, algo así. O sea que cada 6 meses se supone que un asalariado recibe prima semestral, entonces pues tiene una mayor capacidad para en esa cuota específicamente de la de junio y Junio y diciembre. diciembre pagarla. Entonces eso pues le baja un poco más la cuota mensual, pero todas son mensuales. O sea, el banco analiza siempre, por eso justamente cuando le analiza la capacidad de pago, por ejemplo, a una persona que tiene una actividad de ganadería, por ejemplo, en donde no tiene un flujo de caja fijo mes a mes, y dice, hombre, pero sí los tengo, si yo semestral gano más, sí, pero mensualmente no los tienes, y a mí me interesa que me pagues, esa cuota es mensual. Si no Vale. tienes la capacidad para pagarla mensual, pues no te la doy, no te la otorgo. Vale, entonces, en términos generales, yo diría que cualquier banco esperaría que una operación con personas naturales se realice bajo cuotas mensuales. ¿Ok? Ahora, para una empresa... Profe, disculpa, para complementarlo, Jennifer, eso en personas naturales, pero en personas jurídicas hay algunas líneas de crédito que sí se dan para eso, cuando es capital de trabajo, cuando hay líneas que se ajustan a eso, a trimestre, a semestre, a una cuota al año. Vale, ahora, y periodos de gracia también, sobre todo un capital de trabajo. Es periodo de gracia, correcto. ¿Ok? Entonces, generalmente, una persona natural, pues, como decía, bueno, banco mensualmente, en cash, ¿cierto? En el caso de las personas jurídicas, ya la cuestión cambia, porque puede que por la misma operación del trabajo, por ejemplo, si yo estoy requiriendo capital de trabajo, pues lo más lógico, uno, es que me tengan que dar un periodo de gracia. Y si no, entonces que me pongan las cuotas trimestrales, o cuatrimestrales, o hasta semestrales. ¿Por qué? Porque si yo estoy requiriendo un capital, o sea, dinero para capital de trabajo, no es lógico que yo al mes tenga que estar pagando ya la cuota, porque es para capital de trabajo. El mismo nombre lo dice, es decir, es para la operación del ente.
para la operación. Entonces no tiene sentido. Entonces uno diría, bueno, para un crédito de capital de trabajo lo lógico es que uno lo parte o con periodo de gracia o con pagos trimestrales, por ejemplo, ¿ok? O semestrales. Pero bueno, eso ya es cuestión de, como dice el señor Juan Carlos, pues eso ya es cuestión de las líneas de crédito que tenga cada banco para el caso de de las personas jurídicas, ¿vale? Entonces, yo puedo manejar una tasa o una expresión o una unidad de tiempo de una tasa inferior a un año, sí, claro, cualquiera, ¿ok? Pero generalmente, ¿cómo va a encontrar uno? Mensual y anual. Son como que las más comunes, ¿vale? Pero uno puede encontrar otras totalmente diferentes, ¿vale? La efectiva anual se llama efectiva anual, que es la que, bueno, va que ¿Qué la es la anual? redundancia, anual. Y Sí. la mensual es nominal mes vencido, que se hace una Ok, conversión de anual a nominal y se saca la del mes. ok, pero cuando estamos hablando de esa que usted me está diciendo nominal mes vencido, Ujú. por ejemplo, en el caso de ¿ustedes la expresan de esa manera o la expresan como una tasa efectiva mensual? No, efectivamente, efectiva anual nada más existe la tasa plena que se le da al Ajá, cliente proyectada al año. que es el costo al Pero año, listo, sí, pero cuando vamos a sacarle la cuota para explicarle mensual. más al cliente, uno le explica sobre la nominal mes vencido, a cómo le queda, que es la que, por lo menos, el 11% efectivo anual equivale a 0,87 mes vencido, nominal mes vencido. Entonces, ese 0,87 es el producto de la conversión, porque la gente tradicionalmente lo que hace es dividir 11 entre 12 Ujú. para sacar la tasa mensual, pero eso no es así. No, no, eso Hay no es que, así. hay que hacer una conversión financiera ahí, la cual Sí, 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 claro, pero la a pregunta 0,80. es, o sea, la pregunta que a mí que me causa curiosidad es, ¿por qué, por qué usted dice que cuando yo hago la conversión para yo calcular la tasa mensual, ¿por qué usted la llama nominal? Porque esa es la que paga el cliente verdaderamente. Nominal mes vencido quiere decir yo te presto la plata hoy y me vas a pagar con esa tasa nominal, me la vas a pagar el mes siguiente la cuota. Ok, vale, vale, listo. Una pregunta. Eso que usted me está diciendo, a ustedes se lo explica, o sea, el banco lo maneja así, es la terminología que ustedes manejan en el banco, A nivel o, financiero, a nivel del sector financiero, pues a nivel de los bancos se maneja todo así. ok, El banco le expresa las tasas en términos efectivos anuales y en términos mensuales. sí, sí, claro. Juanca está refiriéndose a la nominal anual, que pues esa es sí, pues la mensual por 12. Creo que a Ajá. lo que se está refiriendo Juanca. Pero si nosotros la damos en ambos, o sea, la damos tanto efectivo anual como mensual. Es la que Pero, normalmente estamos. ok, pero esa mensual, yo no podría llamarla nominal, sino, No, no, ok, es diferente. vale, listo. A ese es el punto que voy, porque es que me está causando ruido eso de que él me diga que la mensual la está llamando nominal. No, profe, así se llama. Nominal mes vencido se llama. Mm, Yo le pero, investigo y en la próxima clase lo ajustamos, pero sí se sí, llama. sí, correcto, pero no debería. Lo que pasa es como dice Jennifer, si yo tomo la mensual y la multiplico por 12, entonces ahí sí obtendría la nominal mensual, ¿ok? La nominal anual mensual. Exacto. Eso, ahí sí. Pero que yo llame a la que cobro mensual nominal mes vencido, no, no, Mire, no sé si mire, sería bueno, la manera correcta de llamarla. bueno, hagamos un ejercicio. Yo le voy a dar un crédito con tasa efectiva anual del 12%. Si Ajá, usted me dice, si usted me dice cuál es mi tasa mensual, ya le digo. yo le podría decir que es el 1%. Perdón, repítame el ejercicio. Si yo le digo, le voy a dar un crédito con una tasa del 12% efectivo anual, Ok, 12% efectivo anual. usted me va a decir o me dice o me pregunta, entonces mi tasa es del 1%.
Yo le digo no, No, la tasa es de 0,95, el 0,98. 0,95. Ajá. Ajá. Ya Entonces, a lo eso, calculé. bien. Nosotros los banqueros no vendemos tasas efectivas mensuales. Nosotros trabajamos con tasas efectivas anuales, pero como Ajá. la competencia a veces habla de tasas mensuales, nosotros también tenemos la conversión, tenemos la normatividad nuestra con tasa nos habla de nominal mes vencido, que es el producto de convertir la tasa efectiva anual a mes vencido. ¿Y mes vencido por qué? Porque el cliente le entrega el dinero hoy y a los 30 días es que paga. Sí, claro. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí me causa ruido es lo que usted me está diciendo de Nominal. llamarle nominal mes vencido. ¿Por qué? Porque es que la tasa nominal yo no debería utilizarla para hacer cálculos, sino, por ejemplo, esa tasa de que usted me está diciendo, cuando yo multiplico el punto 95 por 12, me daría 11,4. Entonces, una tasa nominal anual mensual del 11,4%. Ahí sí yo diría que es nominal. ¿Ok? Pero el 0,95 yo no sé si yo la llamaría nominal. Por eso es que me causa un poco de sí, como de ruido, como de un poco de curiosidad. No, pero si es así, profe, aquí yo la estoy leyendo, dice la tasa mes vencida es una tasa nominal aplicada mensualmente y que puede ser convertida desde efectiva anual, puede ser convertida desde efectiva anual. Es normalmente usada para definir ciertos gastos de pagos mensuales como seguros de vida o de inmueble, todo riesgo. ¿Ok? Pero la llaman nominal. Sí, nominal mes vencido, sí. No, no, acá no le llamamos nominal, Juanca. Jenny, en las tasas de Me he interés, vencido. pero se llama así, nominal mes vencido se llama. Ok, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Como usted mismo dice, haga la investigación del caso y la próxima clase me muestra. ¿Ok? De Profe, profe, Dígame. Diana está en la sala de espera, pero estoy intentando admitirla y no me deja. Vale, gracias. Ya ahí le di admisión. Ok. Listo, gracias, Luis. Entonces, señor Juan, quedamos así, ¿le parece? Usted verifica y Jennifer también nos puede verificar porque, comprometido, profe, claro que sí. listo, Averiguo eso. Jennifer también, entonces, porque yo estoy de acuerdo con Jennifer, ¿vale? Sí, listo. Vale, listo, pero entonces, ojo, ya les queda la tareita ahí para que, ajá, de todas maneras, ajá, uno tiene que salir de todas las dudas posibles, ¿cierto? Profe, así es, y para eso estamos estudiando, porque de pronto hemos entendido cosas que no son y aquí nos aclaramos el tema. Vale, listo, muy bien. Bueno, entonces, para resumir los aspectos básicos de lo que son las matemáticas financieras, el dinero está sometido a un doble proceso, cada uno con efectos diferentes. Por una parte, el dinero se valoriza producto de la aplicación de la tasa de interés. Eso quiere decir que periodo a periodo, cuando la tasa de interés se aplica sobre capitales, eso está produciendo o produce una valorización del dinero, ¿vale? Y por otro lado, el dinero sufre un proceso de pérdida del poder adquisitivo o poder de compra, ¿vale? Básicamente por efectos inflacionarios. Entonces, por decirlo de alguna manera, el dinero, en la medida que va pasando el tiempo, sufre un doble proceso. El primero es que se desvaloriza producto de lo que estamos hablando de la inflación. Y por el otro se valoriza producto de la aplicación de la tasa de interés. La intención es que la valorización supere a la desvalorización o a la pérdida del poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, en eso se centra lo que uno conoce como valor del dinero en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros abrimos una cuenta de ahorros en cualquier banco, nosotros ahí lo que estaríamos es desvalorizando el dinero. ¿Por qué?
porque la tasa de interés que se paga para una cuenta de ahorros ni siquiera llega a compensar el efecto de la inflación, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuánto paga BBVA por una cuenta de ahorro? ¿Cuánto es la tasa efectiva anual? Yo creo que no llega ni al 1%. No, que depende de la cuenta. Hay cuentas. Bueno, depende de la cuenta, sí. Listo. Nosotros manejamos una cuenta premium que maneja tasa, estaba manejando tasa hasta el 4.5% efectiva anual, pero hoy está manejando tasas del 1.75, 1.80, dependiendo del monto y el tiempo. Ok, y una acá para la gente del común. No, profe, esa tasa no creo que tenga, sí tiene tasa, pero eso es... El no sé. 0,02. O sea, algo simbólico, como diría una ex candidata presidencial cuando demandó el Estado, algo simbólico. Ahí como para que, ¿cierto? Entonces, fíjense bien que esa tasa ni siquiera compensa la inflación. Entonces, en ese caso particular, lo que son cuentas de ahorro, lo que son cuentas corrientes, pues entonces, ¿qué está pasando? Que la pérdida del poder adquisitivo vía inflación es mayor a la valorización producido por la aplicación de la tasa de interés. ¿Ok? Y debería ser lo contrario. Es decir, que en el caso, la valorización que se produce debería ser mayor a la desvalorización producida por la inflación. ¿Ok? Debería ser lo contrario. ¿Listo? Entonces, ese doble proceso siempre lo debemos tener en cuenta. Cuando usted, por ejemplo, abra un CDT, por ejemplo, va a un banco, abre un CDT y el CDT dice, le vamos a pagar el 5% efectivo anual. Bueno, listo, chévere. Y supongamos para el ejemplo concreto y que sea muy específico, a un año. Cuando usted va y retira la plata un año, le pagan el 5% sobre lo que invirtió, ¿vale? Pero si la inflación en ese año fue del 6%, en ese caso usted lo que usted no ganó, sino que usted perdió. Porque el dinero se desvalorizó por encima de lo que el banco le pagó de rentabilidad. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el efecto inflacionario, siempre. Es decir, que cuando nosotros cada vez que vayamos a tomar una decisión financiera, uno tiene que tener en cuenta que a la rentabilidad que le puede estar generando, uno tiene que restarle o tener en cuenta el efecto de la inflación que se produce durante ese periodo en el cual yo voy a tener el dinero invertido o inmovilizado en esa inversión en particular. ¿Ok? Siempre, ojo, siempre. Eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los conceptos previos? O sea, eso que tú estás diciendo ahí, pues, los bancos la tienen clara porque ellos a la hora, lógicamente, de prestar plata, pues el negocio de ellos es la venta de dinero. Claro. Y sin duda ahí la inflación jugarán o sea, tendrán en cuenta la inflación sumado, me imagino, no sé, porque al margen, no sé si eso se puede llamar a nivel financiero, margen bruto también del dinero, o sea, tienen que meterle un margen para que ellos puedan, para que sea negocio con banco, ¿no? Sí, claro, eso se llama margen de intermediación. Margen de intermediación, eso. Ok, no, sí, claro, los bancos son los principalmente interesados en las proyecciones de inflación que se hacen, y no solamente de inflación, de cualquier indicador macroeconómico, ¿vale? Porque es que con base en ellos que lanzan el lanzamiento de ciertos productos, por ejemplo, y dependiendo obviamente de todo eso, ¿vale? De muchos indicadores para poder proyectar entonces qué es que finalmente lo que se está pasando o lo que puede pasar con los recursos que yo tengo, que capto del público y a los cuales yo debo pagarle un interés, ¿vale? Bueno. Otra pregunta, José, y de pronto para los compañeros banqueros, cuando hablamos de cuentas de ahorro, en realidad se mantiene el dinero, o sea, o qué tan ahorro, si yo dejo ahí un dinero, qué tanto
sí, es cuenta o sea, no da rendimiento, es simplemente que se mantiene. ¿Qué tanto crece? ¿Qué tanto crece? Sí. Vale, listo. Sí crece, Juan. Pero realmente no es como lo que te va a poner a vivir, como dice uno. O sea, lo único es que no pierde valor, obviamente. O sea, no pierde valor. ¿Qué te digo? Pero bueno, sabemos que sí. En resumidas cuentas, si lo colocas en otro sitio. O sea, eso no es tan así. O sea, eso en realidad no es una cuenta de ahorro. Sí, de acuerdo. Eso es una cuenta de depósito nada más. Sí, correcto. Eso deberían cambiarle el nombre hace rato. Sí, total. Por Mira, eso es que hay otros instrumentos. Si tú la miras, te quitan. Si no la miras, también te quitan. Si sacas plata, te quitan. O sea, por todo te quitan. O sea. Sí, por eso claro. no, el que realmente, exacto, o sea, las cuentas de ahorro realmente son transaccionales. Sí, no realmente para que tú obtengas una rentabilidad, eso es claro para todos. Por eso es que cuando ya tú tengas un dinero, que así decidas que eso va a ser un ahorro con una destinación específica, entonces ya sí, asesórate un poco más, puedes llegar de nosotros y nosotros decimos en qué de pronto te puedes rentar mejor. Y ahí sí puedes decirte que puedes obtener una rentabilidad. Personalmente las uso para no gastar la plata, porque como la tengo en el bolsillo me la gasto. Entonces, si la tengo aquí, y como yo no voy a banco, ¿sí? Entonces no voy ni a cajero. A veces cuando puedo, que me da tiempo, voy, pero de resto la mantengo ahí en la cuenta. Si no, la tengo en el bolsillo, me la gasto. Para eso es lo único que me sirve a mí. No tienes BBVA, entonces tú no tienes BBVA, porque en BBVA, en la aplicación móvil, tienes para abrir desde donde estás, puedes abrir un fondo de inversión, por ejemplo, y mantener dinero allí. Y ahí te vas rentando, no lo tienes disponible, cuando lo requieras, pues lo pasas a tu cuenta. Pero no es lo mismo como si lo tuvieras en la cuenta, ahí sí te va a rentar. Yo tengo como 16 años, 15 años, 16 años de estar usando la vivienda. Yo creo que es el único banco que me ha tratado medio bien. Eso es porque no nos has conocido a nosotros. Eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Jairo, y te ha ido bien, ¿oíste? Porque yo tengo otro que tengo más años y parece que fuera nuevo. Sí, Hay que agendar rápido. unas asesorías por ahí. No, aquí tenemos los propios, si no nos vamos bien de aquí, grave. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que compartir el mercado, Jennifer, no vayas a acapararlo todo. Sí. No, para todos hay acá. Así es. Los 11 potenciales. Bueno, nosotros vamos a hacer unos cálculos. Para hacer esos cálculos necesitamos entender unos símbolos y qué significa cada uno. Ya les había mostrado este P, que es el valor de una cifra presente en el momento que inicia una operación, es decir, lo que uno llamaría el hoy de una operación, el valor presente. F significa cualquier futura suma que está después de n periodos. Es decir, si yo necesito rehacer unos pagos, por ejemplo, dentro de 1 y 2 años, pues esos son valores futuros, es decir, valores que se mueven n periodos hacia el futuro. A va a representar lo que uno conoce como la cuota o el pago, que es una suma de dinero periódica e igual que corresponde a una cuota o lo que uno llama una anualidad, que es como cuando yo obtengo un préstamo, por ejemplo, bancario y todos los meses tengo que pagar una cuota que es igual y periódica. Entonces, eso es lo que se denomina una anualidad o la cuota que uno debe pagarle a la institución financiera. La I mayúscula es el interés, la I minúscula es la tasa de interés y N representa el número de periodos con los cuales uno esté trabajando en una operación, ¿vale? Eso estos símbolos nos van a servir para poder hacer unos cálculos que vamos a hacer más adelante, ¿vale? En los problemas de las matemáticas financieras yo debo incluir por lo menos 4 de los símbolos arriba mencionados y debo conocer 3 de ellos, ¿vale?
Es decir, que todos los problemas que yo encuentre de matemática financiera, todos los debo solucionar con ecuaciones de primer grado, ¿sí? Ecuaciones de una sola incógnita. No pueden haber dos incógnitas en una operación financiera de este tipo, porque no puede haber solución, o no va a haber solución, o no es una solución óptima. Siempre la incógnita debe ser una solita, ¿vale? Veamos el tipo de interés que se utiliza en nuestra economía. ¿Por qué les digo que veamos el tipo de interés? Porque hay otro tipo de interés que prácticamente no se utiliza en la economía formal, que es el interés simple. El interés simple, por ejemplo, lo utilizan los gota a gota que llaman, o los prestadiarios, los cobradiarios. ¿Ok? Ese tipo de mercado, que ustedes saben que en Colombia existe y que es bastante grande, sobre todo para aquellas personas que no pueden acceder a la bancarización, pues entonces cobran lo que se llama interés simple. El interés simple básicamente, o tiene una particularidad, de que uno, los intereses no se capitalizan en caso de que existan intereses, y dos, de que la tasa de interés siempre se calcula sobre el saldo inicial, o el saldo con el que opera, con el que inicia la operación, ¿vale? Por eso es que en el caso de los gota a gota, ese interés es una cuestión exagerada y exorbitante, porque siempre se va a pagar suponiendo que nunca haya abonos a capital. ¿Ok? Si no, siempre se calcula sobre la operación inicial, sobre la que inicia, o el valor inicial con el que la operación inicia, ¿vale? Entonces, nosotros nos concentramos en el interés compuesto, que es el interés que nosotros manejamos en nuestra economía. Todas las instituciones financieras manejan interés compuesto, ¿vale? El interés compuesto es aquel que al final del periodo que capitaliza, se capitalizan los intereses causados en el periodo inmediatamente anterior, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que en una operación donde se maneja interés compuesto, si el interés no se paga o se cobra, dependiendo del punto de vista desde que yo lo esté viendo, los intereses se suman al capital al final de cada periodo, y ese nuevo capital que resulte de la suma es la base para el cálculo de los intereses del siguiente periodo. Por eso se llama interés sobre interés, porque el interés se va convirtiendo en capital. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa como cuando, por ejemplo, si usted incluye, por ejemplo, un dinero en una institución financiera, por ejemplo, con un CDT. Entonces, si el CDT se va renovando y usted nunca va a cancelarlo y a que le devuelvan el dinero, pues ¿qué pasa? Que el capital que se genera se puede sumar al capital inicial, y esa es la nueva base para calcular los intereses del siguiente periodo, y así sucesivamente. ¿Ok? Es decir, hay una capitalización de los intereses. ¿Listo? Eso es lo que se llama capitalización. Profe, pero eso hay que provocarlo. Si no lo provoca el titular del CDT, el certificado, Ajá. El banco no lo transforma así, le abona los intereses a una cuenta o se los deja ahí pendiente al vencimiento del próximo periodo, pero con la tasa actual de mercado, no con la que venía tampoco. No, claro, claro, obviamente. Y la única manera de capitalizar los intereses en un CDT es que la misma persona lo proponga, decir, bueno, yo tengo 100 millones de pesos, me produjo 1 millón de pesos durante este periodo, entonces ahora hazme un CDT nuevo por 101 millón, porque si lo deja ahí que se le prorrogue periodo tras periodo, siempre la prórroga va a ser por el valor inicial, por 100 millones. El resto, los dividendos o los rendimientos se los pone a un lado y no genera nada. Ah, ok, listo. Pero existe la opción de que yo desde el inicio del CDT les dé las instrucciones de que cada vez que llegue el momento de pagar los intereses, pues los intereses se capitalicen y pues se sumen al capital. ¿Existe esa opción? No existe esa opción. No existe esa no opción. existe la opción. No. De hecho, cuando se acaba el plazo, lo pactado inicialmente se rompe.
y se rompe desde el punto de vista que si la tasa de mercado está, pues cambió por las condiciones de mercado que se dan diario o mensual. Ajá. Cuando llega el momento del vencimiento, las condiciones de mercado pueden ser favorables comparado con el inicio de que se hizo la negociación, o puede ser favorable con el mismo periodo. Entonces, si automáticamente se renueva sin que el titular del CDT haya intervenido porque se le olvidó, se le renueva con las condiciones del mercado que esté, ya sea favorable o desfavorable. Pero los rendimientos, esos no se mueven, eso se los ponen ahí como, están congelados esperando que él venga a retirarlo, pero no genera ninguna clase de rendimiento, ese rendimiento que ya se ganó. Ok. Así, por ejemplo, pasen un año ahí sin que yo lo retire, o sea... Así pasen 20, profe. Es como si el banco se quedara con esa plata y trabajara con ella, pero no me paga nada. Así es, correcto. Ok. No, yo tenía la idea de que bueno, en el derecho, con el derecho cualquier cosa se puede hacer, ¿cierto? Mientras no sea contraria a la ley. Yo supuse que uno podía hacer desde un principio. Yo dije, bueno, yo tengo ahí un CDT, entonces cada vez que llegue el periodo de vencimiento como tal, pues que se me sumen los intereses y que eso siga creciendo. Pensé que eso se podía hacer automáticamente. No, en los fondos de inversiones sí opera así. Los fondos de inversión, el rendimiento que te va produciendo te lo abona a tu capital y se capitalizan tus rendimientos. Pero acá en CDT ya es un tema diferente. Vale. Y cuentas de ahorro también. Pero yo tenía una pregunta con respecto a eso. O sea, en el ejemplo de que uno tuviera, por ejemplo, 10 millones de pesos en la cuenta de ahorros y dijera, bueno, esos 10 millones de pesos se van a un fondo, como lo estaba explicando Jennifer, si uno los pasa a un fondo de inversión, eh, tú tendrías el dinero disponible y cuánto te generaría entonces al año. Si lo tendrías disponible, Luis, de lunes a viernes hasta un horario, hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes solamente. Y bueno, la tasa de interés depende de cómo, primero, el tipo de fondo en el que estés y cómo estés rentando, ese día, esa semana. Ahora mismo, como te digo, o sea, nosotros, por eso es que a todos nuestros clientes, por lo general, los tratamos de colocar en una base en donde le llegue diariamente el informe de rentabilidad de las fiducias para que vean en cuánto está rentando, porque esta rentabilidad no es así como dijo Juanca. En el CDT, tú sabes de entrada, desde que aperturas el CDT, de qué tasa de interés vas a ganar, qué rentabilidad vas a recibir. Pero en las fiducias no, eso depende de las condiciones de mercado. Entonces tienes que estar ahí muy pendiente de cómo se va moviendo, cómo va rentando, qué tasa de interés tuvo. Te damos ahí el informe de la última semana, último mes, último trimestre, último semestre y último año. Y tú pues ahí pues más o menos vas dándote cuenta que en cuanto, qué tasa de interés es la que en promedio te están aplicando y cuánto estás ganando. Ok, o sea, sería por año la ganancia. No, ahí también lo que tú ganas diario es capitalizable también. Y sobre eso, así como dijo Juan Carlos ahorita, sobre eso tú estás, pero ahí hay la tasa de interés. Yo lo que te entendí era qué tasa de interés te iba a aplicar. Sí, Eso es lo que necesitabas saber. no. Lo puntual que yo necesitaba saber es o sea, cómo abonan las ganancias al capital. O sea, de qué manera. Diaria. Exactamente. Diarios se te depositan, hacen parte nuevamente del capital, y sobre ese capital, más el interés que ganaste el día anterior, ganas, de acuerdo a la tasa y que rentes, te ganas el día siguiente un nuevo interés, y así todos los días. Ok, entendido. Gracias, Jennifer. Con gusto, Vale, Luis. eso es lo que se llama renta fija y renta variable. Okay. Un CDT sería renta fija, un fondo como eso sería renta variable. Correcto. Vale. Exacto. Vale, listo. Entonces, la capitalización, les decía, es el proceso mediante el cual los intereses que se van causando periódicamente
se suman al capital, es decir, se convierten en capital. ¿Vale? El periodo de capitalización, como su nombre lo indica, es el periodo en el cual los intereses se convierten en capital. Por ejemplo, existe una capitalización diaria cuando al final de cada día los intereses generados se suman al capital, que es lo que pasa en el fondo de inversiones que decía Jennifer. Es decir, lo que se gana en el día, así sean por ejemplo 30 pesos, supongamos, esos 30 pesos se le suman al capital y son la base para el cálculo de los intereses del siguiente día. ¿Vale? Ese es en el caso de una capitalización diaria. ¿Listo? En el caso de una capitalización mensual, lo que se está indicando es que al final de cada mes, los intereses se suman a el capital anterior. ¿Vale? En el caso de una capitalización mensual. Entonces, si la capitalización es trimestral, pues cada trimestre. Si es semestral, pues cada semestre. ¿Vale? Es decir, que el periodo de capitalización puede ser incluso anual. Claro, puede haber una capitalización anual. ¿Listo? Lo que es que yo puedo, por ejemplo, hacer conversión entre las tasas, entre tasas equivalentes, y sin ningún problema, que era lo que estábamos haciendo ahorita en el ejemplo con el señor Juan, de que una tasa del 12% efectiva anual, ¿a qué tasa mensual equivale? No es el 1%, porque yo no puedo dividir. Es en realidad al 0.95. ¿Cómo hice eso? Ahí existen unas formulitas que nosotros podemos utilizar para eso, ¿listo? Nosotros vamos a ver ejemplos aquí, pero los ejemplos más puntuales que hay, los que se utilizan más y los que uno podría decir, bueno, quizás esto es lo que más se ajuste a la realidad. Fórmulas que nosotros utilizamos para interés compuesto. Nosotros no vamos a utilizar las fórmulas manuales, pero yo se las coloco acá, aquí en esta columna, ¿vale? Vamos a utilizar las de Excel. Estas que están acá. Recuerden el F, que es el valor futuro, que yo puedo calcular al final de n periodos. Yo lo calculo con una fórmula de Excel que se llama valor futuro. P, que es el valor al inicio de la operación, también la puedo calcular con una fórmula que se llama BA. Cada una de estas fórmulas tiene una serie de argumentos que, bueno, que la vamos a ver después con calma. N, que es el número de periodos que existe en una operación, pues yo lo calculo con NPR. Y la tasa de interés que se cobra para una operación en particular, existe una fórmula tasa que se utiliza en Excel, ¿vale? Es decir, que ya Excel tiene configurado unas fórmulas dentro de toda su batería de fórmulas para yo poder hacer estas operaciones con interés compuesto, ¿vale? Nosotros vamos a utilizarlas, ¿vale? Para que aquellos que nunca la han utilizado o los que ya la han utilizado, pues refresquen un poquito la memoria y vean cómo yo puedo verificar, por ejemplo, comparar diferentes alternativas en función del tiempo, de la tasa y de los flujos de caja que se muevan hacia el presente o hacia el futuro, ¿vale? Vamos a hacer estos 3 ejercicios. Para hacer los 3 ejercicios necesito que por favor todos abran un documento de Excel. Yo tengo uno aquí abierto que todavía ni siquiera lo he guardado, que es donde hicimos el análisis de la razón corriente de 2 empresas, ¿cierto? Entonces voy a colocarle aquí un nombre de razón corriente. ¿Listo? Y voy a hacer otra hoja acá. Esta hoja número 2 vamos a colocarles, vamos a colocarle aquí ejercicios, ejemplos, vamos a colocar ejemplo, interés compuesto. Vale, y voy a guardar este archivo
Parece que hay alguien que está pidiendo. Sí, pero no me dejan admitirlo. Vale, listo, ya yo lo admito. Clase, vamos a ver. 10:26. Vale. Diana parece que ha tenido como muchos inconvenientes con el internet, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Sí, Ah. disculpen ahí por tanto, pero es que de verdad que me ha fallado bastante. No se preocupe, sino que estoy viendo que constantemente no, las veces que salga y que entre no hay ningún problema, ¿vale? Lo que me causa curiosidad es que Luis no pueda admitirla cuando sale, me causa mucha curiosidad porque si él es un moderador, ¿ok? Sí, bueno, listo. Bueno, entonces, ya abrieron el documento allá, vamos a hacer el primero, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es que todos lean el ejercicio, ¿vale? Léanlo detenidamente, ¿vale? Y, y después que lo lean detenidamente, entonces hacemos un análisis del mismo, ¿vale? Y cómo considerarían ustedes que se podía resolver. En este primer ejercicio, yo lo que estoy tratando de medir es qué es mejor frente a dos alternativas, que finalmente eso es lo que busco con las matemáticas financieras, que yo pueda elegir, ¿vale? Entre dos alternativas para mirar cuál es la mejor. ¿Listo? Yo mientras tanto voy a tomar un poco de agua, listo. Mientras ustedes leen ahí, ya vuelvo. Bueno, ok, ya estoy de regreso. Listo, entonces vamos a ver. Vamos a ver, Paola Andrea. Profe. Paola, ¿nos puedes hacer la interpretación de este primer ejercicio, de este que está acá? ¿Qué entiendes tú de lo que está pasando en el ejercicio? Pues lo que entiendo es que hay un personaje que iba a vender pues el terreno, tenía un valor estimado de 10.000 dólares. Cuando le va a vender aparece otra persona, otro interesado, que le ofrece 11.424 dólares. Esta segunda oferta es pagadera a un año, es decir, los 12 meses. Y pues
lo que están considerando es que en un banco le puede ofrecer la tasa asegurada del 12%. Ajá. Entonces, cuál es el problema ahí? El dinero en el tiempo. Sí, claro, pero en específico en este problema, ¿qué es lo que está preguntando el ejercicio? La oferta que debe elegir, si la primera o la segunda oferta teniendo en cuenta el tiempo. Ok, listo. Entonces, básicamente es eso. Es decir, yo o el señor Kate está frente a dos alternativas. ¿Ok? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál de las dos es la mejor? ¿Cuál debería elegir? ¿Vale? Muchas veces nosotros estamos frente a este tipo de situaciones en las que uno dice, bueno, la verdad es que tengo esta alternativa o tengo este dinero, no sé si lo llevo al banco o no sé si de pronto invierto en este pequeño negocio que me puede generar esta rentabilidad. ¿Ok? O en este caso estamos hablando de dos alternativas con las cuales yo podría calcular una rentabilidad, ¿vale? Que es prácticamente fija. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo, el ejercicio me dice, un banco me ofrece una tasa asegurada del 12%. ¿Ok? Y el hecho de que yo escoja, por ejemplo, la segunda alternativa, ¿vale? Pues de cierta manera yo estaría asegurando también una rentabilidad porque el hecho me dice, ambos compradores son honrados y financieramente solventes, por lo que no se teme que la oferta que seleccione deje de cumplirse. Entonces, prácticamente en el ejercicio nos están diciendo que el riesgo aquí es nulo, de que no existe un riesgo y que prácticamente la opción que yo coja, o que yo escoja, perdón, pues simplemente tiene que tener en cuenta aquella que es mucho más rentable sin pensar en la posibilidad de que aquel que me está comprando a crédito, por ejemplo, el, el, el terreno, pues no me la vaya a pagar no me lo vaya a pagar dentro de un año, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver, señor Rafa, ¿cómo cree usted que debemos resolver este ejercicio? Pues, José, yo analizando aquí lo que se estaba viendo, nosotros tenemos dos ofertas. Entendería que la de 10.000 es de pago inmediato. Sí, claro. Y la segunda oferta es un pago a 12 años. Entonces, 12 el banco meses. a 12 meses, perdón, un año. Entendería que lo que yo debo saber es comparar cómo sería el valor del dinero en el tiempo y validar si esos 10.000 con esa tasa que me ofrece el banco me llegarían a ese mismo valor de 11.424 en un año. Ok, listo, perfecto. Esa es una de las alternativas. Así. Yo voy al banco, recibo los $10.000, por ejemplo, supongo que recibo los $10.000, voy al banco, los deposito, los dejo durante un año y veo en cuánto se me convierten dentro de un año. Y Correcto. aquel que sea mayor, pues va a ser la mejor opción, ¿cierto? ¿Cuál sería mi valor futuro de esos 10.000 con una tasa del 12%? Esto es efectivo anual, la del 12, me imagino, ¿no? Sí, señor. Vale, listo, entonces hagámoslo. Entonces vamos a colocar aquí caso 1. Listo. Entonces tenemos el valor de la operación P, que serían $10.000. ¿Vale? Tenemos la tasa, que sería, yo voy a colocar aquí un formato de porcentaje, 12%. Y N, que sería un año.
¿Vale? Hasta ahí ya todos me siguen, no, o espero a que terminen de... ¿Me están Profe, escuchando? una pequeña pregunta. Ujú. Así como por detalle, el 10.000, ¿cómo lo pongo con la coma? Ah, ok, listo. Tú le das el formato número. Tú le das aquí, por ejemplo, te vas aquí donde dice esto es el grupo número. Tú le das clic aquí, por ejemplo, y te va a salir el formato de celdas. Ok. Aquí en categoría te vas a número y utilizas aquí separador de miles. Aquí, Ok, separador de miles. No le coloques decimales. Si quieres le colocas, yo no le coloqué y le das a aceptar. listo, profe. Pues, para que él cada vez que haya un 1000, pues te lo separe. Te lo puedes separar con un punto o con una coma, no importa. Da lo mismo. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, calculemos el valor futuro, pero vamos a colocarle aquí entre paréntesis para que pues diferenciemos eh, entre una y otra. Entonces vamos a colocar valor futuro y vamos a colocar aquí contado. Es decir, que este sería el valor futuro de recibir de contado los $10.000, ¿ok? Y llevarlos al banco. ¿Listo? Ese sería entonces calcular el valor futuro. ¿Vale? Entonces la fórmula para yo calcular el valor futuro sería valor futuro. Entonces yo le puedo dar igual valor futuro. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí me está saliendo el Aquí no da argumento. el orden. Sí. Dígame. Listo, entonces aquí No, tenemos. no, tranquilo. Hablando solo. Vale. Primer argumento tasa, punto y coma. El segundo argumento es el número de periodos, punto y coma. El tercer argumento es pago, ese no lo vamos a utilizar, simplemente damos punto y coma. Y en valor, en BA, que sería el valor presente, es decir, el valor que se recibiría de contado, ¿listo? Yo le voy a colocar los $10.000. Si yo lo dejo así, los $10.000 lo dejo así, si cierro paréntesis, vale, y doy enter, me va a tomar un valor negativo. ¿Ok? ¿Por qué me va a tomar un valor negativo? Porque él funciona bajo el principio de que un peso no entra en un bolsillo sin antes haber salido de otro. ¿Vale? Eso es un principio económico. Entonces, si yo invierto, por ejemplo, $10.000, y esa inversión para mí sería un egreso, por ejemplo, porque yo estaría entregándole los $10.000 al banco, yo voy a obtener un ingreso al final del año. Entonces, por eso es que yo aquí le voy a dar F2 y aquí delante de la celda B2 que corresponde a los $10.000 le voy a colocar un signo negativo. Es decir, yo le estoy diciendo a Excel que estos $10.000 para mí van a ser un egreso en la operación. ¿Y por qué van a ser un egreso? Porque es que yo le estoy entregando la plata al banco. Aunque la plata es mía, ojo, en el momento no la voy a tener porque se la entregó al banco. Entonces es como si usted estuviera sacando los $10.000 de su bolsillo o de su billetera y lo estuviera consignando en la caja del banco. ¿Vale? Entonces por eso lo coloco como un egreso. Entonces me va a dar un signo positivo. ¿Listo? Y entonces este valor lo debo comparar con el valor futuro, pero ese valor futuro
es la operación que implica un crédito. Es decir, aquella en el que yo voy a recibir el dinero después de pasado un año. Es decir, es como si yo le estuviera financiando la operación al segundo comprador. ¿Listo? El ejercicio me dice que son 11.424. Dígame. Me perdí en el valor futuro, pero el contado. Solamente estoy incluyendo los tres argumentos que coloqué acá. 12% ¿Vale? El primer argumento, que es la tasa, pues coloco el 12%. B3. Punto y coma. El segundo argumento, que es el número de periodos. ¿Dónde estoy viendo los argumentos? Aquí abajito, ve. Aquí abajito voy viendo los argumentos. NPER, entonces coloco B3, perdón, B4. Me faltaba un punto y coma ya, profe, ya. Ok, listo. Profe, Entonces, ¿no lo fíjense, podemos también ver expresado en meses? No un año, sino los 12 meses. tendría que convertir la tasa esta de anual a mensual. ¿Ok? Y Ok. listo. ¿Y puedo dividir la tasa entre 12? No. Ya incluso en la conversación que tenía con el señor Juan Carlos y Jennifer, él mismo lo dijo. Yo no puedo dividir la tasa. Profe, Merly tiene la mano alzada. Profe, y Adelante. el de crédito no lo vi. No, simplemente eso me lo da el ejercicio. El ejercicio me dice que el valor futuro de la opción número 2, que es a crédito, es decir, yo le voy a dar a crédito el terreno, porque no me lo está pagando enseguida. Entonces, si yo estoy vendiendo algo y no me lo pagan enseguida, eso es un crédito que estoy dando. Entonces sería 11.424 dólares. ¿Vale? Entonces, la respuesta, ¿cuál de las dos opciones es la mejor? La de crédito. Vendérsela al segundo. El crédito. Okay. Aunque ganándome $200. Aunque la de crédito de más, yo tomo la primera. Bueno, eso depende de la necesidad que tenga, ¿sí o no, Juan? Porque si el Ah, tipo está así es. necesitado de billete de manejo de flujo de caja, pues le mocha la mano al de los 10.000. De una. claro, No, claro, no. aunque el Sí, profesor sí. dijo que el riesgo, de acuerdo al ejercicio, el riesgo era Nulo. nulo. Ambos son En buenas en un opciones. año pueden pasar El muchas cosas. mismo riesgo en ambos. Sí, pero en el ejercicio no se especifica la necesidad del vendedor, como No, dice sí. Rafael. No. Lo que pasa es que si le empezamos a colocar condiciones al ejercicio, obviamente eso va a depender de muchas cosas. Claro, Profe, si me pone esa pregunta en el examen, me sale mala. Así como está. No. Lo que pasa es que el ejercicio primero no me dice que hay necesidad de caja. Si hay necesidad de caja, pues obviamente yo voy a recibir los 10.000 dólares. Eso Así es. ni siquiera tengo que considerarlo. Si ¿Vale? hay Pero el pandemia, ejercicio. se agarran los 11.200. Bueno, sí. Sí, Habría que señor. revisar. Ahora, el ejercicio tampoco dice que la tradición del inmueble se dio de inmediato cuando se estableció el contrato, o era al recibir el año los 11.424, no dice, pero todo eso da para análisis. No, claro, pero no nos compliquemos, así sencillito como está el ejercicio, así lo dejamos, porque si le ponemos, si le buscamos entonces, No le echemos picante. sí, claro, ya entonces ahí listo. En términos generales, así como está, pues la mejor opción es la número 2, es decir, porque estos 10.000 dólares, pues se van a convertir en 11.200 si yo los llevo al banco, pero entonces, si escojo la opción número 2, recibo 11.424, es decir, estaría recibiendo 224 dólares adicionales, ¿ok? A la opción número 2. ¿Listo? Ahora, hagámoslo aquí en función de la tasa. ¿Listo? Vamos a mirar. Yo sí le voy a terminar aumentando 2 decimales aquí a la tasa. ¿Listo? Y voy a copiar el formato este. Voy a copiar aquí. Calculemos la tasa.
La tasa tiene los mismos tres argumentos. Primer argumento, el número de periodos, celda B4. ¿Ok? Punto y coma. Segundo argumento, pago. No tengo nada ahí, simplemente voy y doy punto y coma nuevamente. BA, que sería el valor presente de la obligación. ¿Listo? Le voy a colocar signo negativo y voy a colocar los $10,000. Punto y coma. Y en valor futuro voy a colocar los $11,424 que recibiría. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es una combinación de los dos ejercicios. ¿Qué es? Si yo tomara, si por ejemplo, si los $10,000 los tomara y al final yo pudiera obtener 11,424 como me estaba dando la opción número 2, ¿cuánto sería la tasa de interés? ¿Listo? En este caso la tasa de interés me debe dar superior al 12% y por eso esa sería la 14. mejor, sería la mejor 14. opción. ¿Perdón? Sí, que da una tasa superior, da 14%. 14.24. ¿Listo? Entonces, esta también es una alternativa de solucionarla. La alternativa, pues, el señor, ¿fue Rafa o fue el señor Jairo que dio alternativa? No recuerdo. Yo, José, la del Ok. comparar el valor futuro. Entonces, el señor Rafa nos decía, bueno, comparemos entonces en cuánto se convierten los $10,000. ¿Ok? Pero yo también puedo mirar. Si yo los $10,000 los tomara y lo invirtiera hoy y me dieran este valor que es lo que yo obtendría con la segunda opción, pues simplemente la tasa sería mayor. Entonces, claro, la segunda opción es mejor, porque la tasa que obtendría sería una tasa mucho mayor. ¿Vale? Sería mucho mayor. ¿Listo? Ese sería una manera. La otra manera es, y si yo ese valor que tengo, que voy a obtener allá en el 2000, dentro de un año, lo traiga a valor presente, que es como realmente uno debería hacerlo. ¿Ok? Es decir, porque uno compara alternativas en el presente, no en el futuro ni a través de tasas. La forma correcta de comparar alternativas de inversión es en presente. Yo recibo hoy $10,000 y ¿cuánto sería el valor equivalente de recibir esos 11,424 dentro de un año, pero hoy? Es decir, ese valor que yo voy a recibir allá, ¿a cuánto equivalen hoy? ¿Ok? Entonces yo lo podría hacer aquí. Hagámoslo aquí, es decir, calculemos el valor presente. El valor presente lo calculamos con BA. BA es la fórmula que yo utilizo para calcular el valor presente o valor actual. ¿Listo? Entonces utilizo la tasa. En este caso voy a utilizar la tasa que me está dando el banco. ¿Listo? Punto y coma. El número de periodos, que eso no cambia, que sería 1. Punto y coma. Pago, no hay, punto y coma. Y en valor futuro, voy a colocar signo negativo para que el resultado me dé positivo. ¿Listo? Y voy a colocar lo que yo recibiría dentro de un año, a cuánto equivale hoy. Es decir, lo que voy a hacer es a calcular el valor presente de esa cifra que recibiría dentro de un año. Y eso me da 10,200. Eso significa que si yo cojo la opción 1, hoy recibiría $10,000. Si yo cojo la opción número 2, el valor equivalente que voy a recibir dentro de un año a hoy serían de $10,200. Eso significa que yo estaría a valor presente recibiendo $200 más. Y a valor futuro estaría recibiendo $224 más. ¿Ok? Obviamente la diferencia entre esta cifra
serían 224, y esta de acá, 200 y 224, obedecen a que estos 200 sería lo adicional que yo recibiría comparando las dos cifras hoy, y los 224 sería lo adicional que recibiría comparando las cifras dentro de un año. ¿Ok? Por eso que no me da igual, y obviamente no me tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque es que hay una tasa de interés que está rigiendo la operación, y que en el tiempo el costo anual del dinero es del 12%. ¿Vale? Entonces, la mejor opción, si yo utilizo la alternativa para la solución que dio el señor Rafa, es decir, comparando las cifras en el futuro con la tasa de interés para ver cuál de la tasa de interés es mayor, suponiendo que yo recibiría esto si invierto los $10,000, o la que yo les digo que es la más común es, bueno, ¿cuál es el valor equivalente a precios de hoy de esos $11,424 que se van a recibir dentro de un año? Y obviamente da mayor, entonces como es mayor el valor presente equivalente a la alternativa número 2, pues obviamente yo debo escoger la alternativa número 2. ¿Listo? ¿Preguntas? Está muy claro. ¿Vale? Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Todos, por favor, vamos a leerlo. Este es un poquito más corto. Vamos a leerlo todos. Listo, entonces, este está bastante cortico. Vamos a ver. Karen, ¿nos puedes colaborar con la interpretación del ejercicio? Sí, señor. Bueno, ahí dice que el señor Carr quiere comprar un vehículo en 5 años, pues que tuvo una lotería de $10,000 y que quiere comprar un vehículo, y que ese vehículo dentro de 5 años se estima un valor de $16,105. Entonces Vale. nos están preguntando qué tasa de interés debería ganar para poder adquirir el automóvil. Vale, ¿cómo crees tú que se debe resolver el ejercicio? Calculando el valor, bueno, acá nos están dando el valor futuro, entonces calculando la tasa de interés, Ok. porque nos están dando el valor futuro, que sería el de $16,105. Ok, muy bien. Entonces, en este ejercicio es como si yo dijera, bueno, dentro de 5 años necesito una cantidad. Exacto. Hoy tengo tanto. ¿Listo? ¿Qué tasa de interés debo ganar para que esa cantidad de hoy se me convierta en esa cantidad futura? Es, si yo voy y los $10,000 los invierto en un banco, ¿cuánto es la tasa de interés que me debe ganar anualmente? ¿Ok? Para que dentro de 5 años se me conviertan en $16,105, que es lo que yo estimo que va a costar el automóvil que yo quiero. ¿Vale? Entonces, en este caso simplemente, pues, bastante sencillo. En el caso número 2, yo tengo el valor de la obligación, perdón, de los $10,000 que se tienen, el valor futuro estimado, y tengo el número de años que demora la operación.
la tasa, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Le tengo que calcular con la fórmula que ya vimos, que ya calculamos allá en el primer ejercicio, la fórmula tasa. ¿Vale? En este caso solamente debo ingresar los tres argumentos, que son el número de periodos, pago, no hay, valor presente, o sea, el valor de la operación con el que yo dispondría en este momento para poder obtener esa suma futura, lo voy a colocar negativo como si yo fuera y lo llevara a un banco a invertirlo durante esos 5 años. Punto y coma. Y el valor futuro. ¿Vale? Ahí tenemos nuestros argumentos. Nos da así 0, obviamente por el formato, pero yo les voy a colocar un formato de porcentaje con 2 decimales. Y entonces me da una tasa del 10% anual. Es decir, yo tengo que buscar una alternativa en donde el dinero anualmente pueda ganar el 10%. Dígame. Me repite la formulita. Ok, entonces. José, Dígame. José, tengo una duda, José. ¿Dónde se ubican las doble comas dentro del ejercicio? Dentro de la fórmula. Siempre, yo entendía que era donde hubiera el pago. Mejor dicho, ¿en qué caso se utiliza doble coma? Para tener la claridad. Siempre en el pago. No es que se utilice o no se utilice, sino que en el argumento pago yo no tengo, no le voy a colocar ningún argumento ahí, entonces simplemente lo que hago es dar un punto y coma. Ok, ya entendido. Donde no tenemos, colocamos claro, ya entendí. Es correcto. Por ejemplo, acá hay más. Por ejemplo, aquí después de valor futuro, si yo le coloco punto y coma, está tipo. Ok. Pero no hay. Pero no hay. Yo le puedo volver a colocar punto y coma y me colocaría la siguiente, que sería estimar. Si yo quiero le doy enter y eso al final no me va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque yo no le estoy incluyendo nada. De acuerdo. ¿Ok? Entendido, José. Gracias. Bueno. Entonces tenemos 10%. Entonces ahí tenemos. Es un ejercicio bastante sencillo que nos sirven para entender la tasa de interés. Bueno, este último, perdón. Sí, entendido, gracias, muy amable. Este último. Ya va a pasar a otro ejercicio. No. Ah, no, porque le quería preguntar a ver si probamos que efectivamente la tasa de interés esa, multiplicado por el capital nos diera la suma que él proyecta tener. Disculpe, señor Juan, lo que pasa es que parece que está al lado de un abanico y no logré entender muy bien. Discúlpeme que aquí mi secretaria me rodó el abanico. Juan Carlos está en la playa. Sí. Está supervisando la apertura de playa, Juanma. Ya primero, ya jueves podemos ir a playa. Así es. Profe, lo que yo quiero es probar que efectivamente esta tasa de interés que nos está dando el 10%, ¿vale? Multiplicado por el valor que tenía presente, que eran los $10,000, nos fuera a dar este resultado de $16,105, proyectados a 5 años. O sea, quiero probar esta... Ok, listo. Bueno, vamos a probarlo aquí al ladito. ¿Listo? La fórmula es valor futuro. ¿Vale? Señor. Tenemos el argumento, la tasa, que es este que tengo acá. Punto y coma. El número de periodos, que sería 5.
punto y coma. Pago, que ese argumento no lo estamos utilizando, punto y coma. Y valor presente, vamos a colocarle un signo negativo y colocamos los $10,000. Listo, cierro paréntesis. Y eso me tiene que dar $16,105. Así es. ¿Vale? Que sería entonces, si yo invierto al 10%, ¿listo? Aquí tengo los $16,105. Perfecto. Tasa del 10%, proyectada a 5 años, con un capital de $10,000 me produce 16,105, correcto, profe, eso quería saber. Vale, listo. El último ejercicio, bueno, como ya son las 2, el último ejercicio entonces les va a quedar de tarea. En Profe, este caso, dígame. ¿puede mostrar valor futuro? Sí, claro. Recuerden que en el argumento pago no va nada. Entonces, para que no... En el argumento pago simplemente tiene que colocar punto y coma. Bueno, ya yo lo voy a tomar una parte. Ya. No se preocupe, tranquila. No se va a demorar mucho. Tranquila. Ya, exactamente, porque es el interés. Después viene N número de periodos, que son 5, ¿cierto? Sí, claro. Después viene el pago que no tenemos. Sí. Y el valor actual. Ya, ok. Pero recuerde que para que le dé un resultado positivo tiene que colocarle un signo negativo a la celda de donde está el valor actual. En todos los casos se le coloca el signo negativo. Si tú quieres el resultado positivo, efectivamente debes colocarlo como signo negativo. Es como si yo llevara al banco los $10,000. En el momento en que yo los entrego, esos son ingresos para mí. ¿Vale? Y en el momento de los 5 años, cuando yo recibo los $16,105, entonces eso sería un ingreso para mí. Entonces, por eso el ingreso es positivo, el egreso es negativo. José, una pregunta. Dígame. Es que estoy analizando el último ejercicio y ahí básicamente el único dato que no nos dan es el N, los periodos. Te pregunto si en Excel, mejor dicho, cómo identifico esa fórmula en Excel, porque la estoy buscando como periodos y no la encuentro. O como N, me sale algo. Así, NPR. Perfecto. Listo, ya La diapositiva están los nombres. Me tiene que dar. Ok. Oye, Juan Manuel, tú estás escuchando como música novembrina ya. No tenía el micrófono abierto. Yo no sé, pero ya que está escuchando como música novembrina ya. Gracias a Dios existe el CEL. No, fui yo que ya están mandando aquí, me llegó un WhatsApp y ya están poniendo música novembrina, mano. Este año lo voy a enterrar con todo. Qué descaro, Rafa, qué descaro. Así que Ram batalla el año, no, a mí no me conviene. Escucha. Sí, no, imagínense, ya para septiembre ya eran los preludios y cosas y toda esa cantidad de cosas que hacían, ¿cierto? Así que. Primera fiesta novembrina que me iba a pasar yo en Cartagena. ¿Sé qué? Primeras fiestas novembrinas que me iba a pasar yo aquí. Sí. La señora Mer se las perdió. Sí, ya tocó virtual. Bueno, no, todavía hay oportunidades. De pronto el año que viene ya toda esta pandemia se haya acabado y quizás ya podamos volver a disfrutar ese tipo de cuestiones, ¿listo? Sí, a dejar de aplazar. Perfecto, dejar de aplazar, eso sí es una buena... Usted no sabe, sí, yo había aplazado esto y al fin me decidí, dije, voy a dejar aplazar las cosas porque ya ahora no se puede aplazar nada. Sí, totalmente de acuerdo, eso estamos totalmente de acuerdo. Yo
tantos proyectos y tantas cosas, no, después el tiempito, y después el tiempito, y después el tiempito, y mire, pues, llegó la pandemia y como quiso replantear muchas cosas, ¿listo? Bueno, entonces, el tercer ejercicio lo dejo para cuándo. Lo voy a explicar y queda entonces para la próxima clase, para el viernes dentro de 14 días. Ok. Vale, listo. Entonces, en este caso, dice, usted está ahorrando para comprar una empresa. El costo total será, es decir, en el futuro, será de 10 millones de dólares. En la actualidad, tiene 2.3 millones de dólares. Si puede ganar 5% sobre el dinero, es decir, sobre los 2.5 sobre los 2.3 millones, pregunta cuánto tiempo tendrá que esperar. Y si puede ganar al 16% anual, ¿cuánto tiempo esperará? Obviamente, como la tasa está anual, pues el tiempo también lo va a expresar en años. Entonces usted tiene hoy en día 2.3 millones de dólares, con lo cual usted quiere alcanzar 10 millones. Es decir, que se conviertan en 10 millones. A una tasa del 5 y a una tasa del 16, ¿cuánto sería el número de años que debería esperar para que los 10 millones, perdón, que los 2.3 millones se conviertan en 10? Es decir, debe calcular entonces dos respuestas. El número de años al 5% y el número de años al 16%. ¿Vale? Está fácil. Sí, está bastante sencillo. Es que estos son ejercicios sencillos como para entender la dinámica de la aplicación de estas fórmulas en Excel. Ya después, más adelante, vamos a ver ya, por ejemplo, cuando veamos un poquito más de clasificación del interés, ahí vamos viendo pues la dinámica con la cual vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, dejamos hasta ahí. Yo creo que ya es suficiente por hoy para que algunos descansen. Bueno, los que puedan descansar, porque ya sé que varios tienen algunas actividades ahora pendientes. Ahora es cuando viene la actividad, José. Ay, Dios. Yo puse la música para planchar porque me toca ese oficio ahora. Está bueno, que aprovechemos Feliz el fin de tiempo, semana ¿no? para todos. Igualmente. Bueno, sí. Muchas gracias, Julio. Muchas Gracias, feliz fin de semana.